¿Ya empezamos, economista? Sí, adelante, por favor. Ya. Buenas tardes, economista, compañeros. El día de hoy nuestro grupo, conformado por el compañero Ricky Flores y Gustavo Maza, les vamos a explicar de dónde se obtiene la información sobre los flujos financieros. Esta información de los flujos financieros es una prolongación de la información sobre la actividad económica real y arranca de los resultados obtenidos por los sectores institucionales en términos de ahorro bruto y otros recursos de capital disponibles en un periodo determinado. Ya, existen fuentes originales que constituyen la base estadística para el análisis de la economía en nuestro país que nos ofrecen esta información. Le doy paso al compañero para que explique cuáles son estos. Buenas tardes con todos. Disculpe, compañera, ¿en dónde quedó? Acabo de ingresar. Ya, las instituciones, compañero, que las presente, ¿cuáles son? Sí. Bueno, buenas tardes, economistas y compañeros. Dentro de las instituciones en las que nos podemos informar sobre los flujos financieros está principalmente el Banco Central, que es la principal institución económica de nuestro país. Esta entidad es la encargada de brindar la información financiera y monetaria, tales como son los presupuestos anuales, fuentes de financiamiento, fondos, créditos y demás. Así también otra fuente de información que podemos encontrar para recaudar la misma es el Ministerio de Economía y Finanzas, que si bien no cumple un rol similar al del un rol igual al del Banco Central, pero es similar en ciertas situaciones. El objetivo de esta institución es dar a conocer a las empresas públicas la estructura del estado de flujo que está amparado en el Acuerdo Ministerial número 23 del 7 de abril del 2021, el año en curso. Y una tercera institución es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INEC, que es la encargada de la producción de información de estadísticas en el país, incluyendo también información económica. Además de esto, hemos considerado muy importante el uso que se le da a la información de los flujos financieros, ya que esta nos posibilita cuantificar la realidad y disponer de los elementos que nos permiten el análisis. Para esto nos vamos a basar en las actuaciones políticas y administrativas de los datos, especialmente estadísticos, ya que, así como lo mencionó la compañera, estos términos están dados en, en ahorro bruto. Entonces, es decir, que es el resultado entre los ingresos y los gastos en los que incurre un país o, en cierto caso, una empresa. Entonces, estos son muy importantes, ya que estos en algunos casos en el que se necesite financiamiento, en algunos casos son los que determinan. Entonces, estas transacciones influyen de una manera u otra en la realización de las políticas fiscales y monetarias. Entonces, de acuerdo al estado de estos flujos financieros, vamos a ver si incurrimos en préstamos, en deudas, acuerdos comerciales, de cooperación, incluso organizaciones para lograr el desarrollo común. Eso, economista y compañeros. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta tal vez, los compañeros? O tal vez los expositores quieren preguntarles a los compañeros algo acerca de este tema. Tal vez alguna opinión, algo que tengan que añadir. Bueno, este tema es súper cortito y aquí los compañeros les han compartido las principales fuentes de información. Entonces tenemos Banco Central, Ministerio de Finanzas, también tenemos el INEC y una cosa que yo les quería preguntar a todos, ¿no? En el Banco Central se registrarán las estadísticas acerca de todos los movimientos, de todas las actividades que realizan los bancos.
¿Qué creen ustedes? Se registra de forma resumida, economista. Gracias, Gustavo. Ya, es correcto. Entonces, si es que se quiere hacer un análisis acerca de los datos financieros que maneja el Ecuador, ustedes pueden acudir al Banco Central, ahí se registra. Ya, ahí van a encontrar todas las cuentas. Entonces, como bien lo dijo en la última parte Ricky, ¿para qué sirve esto? Sirve para analizar lo que pasa en nuestra economía. ¿Ya? Entonces, de esa manera se tienen datos estadísticos, con eso se puede manipular esa información de la manera que uno quiera. Entonces, qué sé yo, se pueden armar modelos econométricos, se puede hacer cualquier tipo de manipulación con estos datos y de esa manera tienen ustedes idea de lo que está pasando en el sector financiero en nuestra economía. ¿Ya? Y otro detalle súper importante que dijo Ricky fue también que según eso se puede, o sea, se maneja una política, ¿no? Una política. Pero también a partir de estos datos, del análisis, o sea, es que la finalidad de estos datos es eso, analizar lo que pasa en la economía y después dar un planteamiento de política económica. ¿Ya? Según eso, se pueden hacer planteamientos. Entonces, si al registrar esos datos, si al analizar este registro de datos, vemos que por ahí algo pasa en el sector financiero, por ejemplo, tal vez que las reservas tal vez son mínimas, ¿no? Las reservas bancarias son mínimas, entonces a lo mejor se pueda plantear una política. Obviamente el gobierno tiene que plantear esta política, ¿ya? Plantean política las autoridades, en este caso sería el gobierno. Entonces, el gobierno está en la potestad de plantear política, ¿ya? Para tratar de solucionar algún tipo de problema que se presente después de analizar estos datos, ¿no? Esa es una idea súper importante que nos compartieron los compañeros, ¿ya? Entonces, no es que solo están ahí a la vista nuestra, sino que sirven para hacer análisis. Listo. Entonces, ¿podemos ir con el segundo grupo, por favor? Ya, el otro tema era acerca de el análisis de los flujos financieros. O sea, ¿para qué se hace este análisis? Empecemos, por favor. Más arriba. A ver, análisis de flujos financieros. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha. Análisis de flujos financieros. ¿Para qué? El análisis de los flujos financieros se aplica principalmente a proyectos diseñados para generar ingresos. Además, el análisis de los flujos financieros nos permite conocer las fuentes de ahorro financiero, detectar desequilibrios financieros, conocer la naturaleza de los distintos instrumentos financieros y definir la estrategia y estimar posibilidades de la política monetaria. A continuación está lo que es la clasificación de los flujos financieros. Los flujos de caja operativos, que es la cantidad de dinero en efectivo que ingresa y sale de la compañía, o sea, el dinero en efectivo, lo que está generalmente las empresas lo que guardan en caja, o sea, el dinero en efectivo, así, ya, que entra quizás por una venta digamos, o se adquiere un crédito así. Ah, no, es de caja operativo, perdón. Es que ingresa por una venta y sale por una compra que hace la compañía. Porque en cambio cuando se refiere a crédito tiene que ver con financiamiento. Bueno, pero vamos ahora al segundo. Flujos de caja de inversión. Son el monto de dinero que entró o se gastó de acuerdo a las inversiones efectuadas por la empresa.
o sea, inversiones de capital y eso. Más abajo. Ya, y la tercera, el flujo de caja de financiamiento, que son aquellas vinculadas con el capital de la compañía. Aquí, por ejemplo, aquí entran todos los aspectos relacionados con la financiación del ejercicio del negocio, ya sean los distintos créditos que toman a las entidades financieras para poder, digamos así, es un ejemplo para poder, digamos, comprar más capital y así poder producir más abajo. Componentes del flujo del flujo financiero de caja financiero. Dice, la pérdida de valor en mercaderías y materias primas, dotación de capital para gastos de personal, pérdidas se generan por operaciones de tipo comercial, amortización de inmovilizado, subvenciones para compra de inmovilizado no financiero y algunas subvenciones de capital, superávit de provisiones de impuestos, cobros de clientes u operaciones comerciales, bajas de inmovilizado intangible y material y pérdidas por operaciones en instrumentos financieros como deuda a corto plazo y créditos y todo tipo de instrumentos financieros en los que la empresa invierte sus excesos de tesorería para rentabilizar sus liquidez. Ya, muchas gracias. Entonces, nuevamente, a través de esta partecita, o sea, de para qué analizamos estos flujos financieros, pues ahí ya nos da a notar a nosotros que existen fuentes de ahorro financiero, nos podemos dar cuenta de los desequilibrios, también podemos conocer la naturaleza de los instrumentos financieros y definir estrategias, tal como lo colocan aquí los compañeros. Y bien, también ponen ahí alguna clasificación, ¿no? De los flujos de caja. Entonces, para todo eso sirve, ¿no? Otra vez, análisis, que es lo que nos compete a nosotros. Muchas gracias a los dos grupos. Estas ideas están bien. Gracias por presentarlas así, de forma resumida, bastante concreta. Ahora, yo les hago el siguiente planteamiento. Vamos a ver quién logra hacer esto. Veamos. Las 5 primeras personas que logren demostrar dónde están los datos del sector financiero del Ecuador se van a ganar un punto en participación, ¿ya? Entonces, vamos, desde ahorita, las 5 primeras personas que logren demostrar dónde están los datos del sector financiero ecuatoriano se ganan un punto en participación. En el momento que ya lo logren, colocan ese emoticón de la manito, o sea, levantando la manito, y después vemos en pantalla, nos comparten la pantalla para ver si es cierto que lo lograron. Las 5 primeras personas, desde ya, desde este momento. Ya estaba, Anthony parece que ya lo logró. Les estaba diciendo de que demuestren dónde están los datos del sector financiero del Ecuador. Ya, los compañeros ya nos dijeron las fuentes de donde se pueden encontrar esas informaciones. ¿Es de todas o solo yo ya encontré el Banco Central? Ya. Esperemos un ratito para ver qué más dicen los compañeros. Después hacemos la demostración. Ya, pero completo. Porque si me dicen Banco Central del Ecuador, ¿quién no sabe eso? Es fácil. Ya, tienen que compartir la pantalla y demostrar dónde están esos datos, o sea, específicamente. Pero no me presentarán solo la página del Banco Central. Esa ya lo conocemos todos. Ya hasta ahora, una persona me acaba de enviar un enlace. Ya vamos a ver.
Ya creo que alguien más. Los demás que colocan solo no especifican, solo ponen Ministerio de Economía y Finanzas, Banco Central. Eso ya lo conocemos. Tiene que ser algo bien en específico. Ya tenemos por ahí alguien más. Ya. Hasta ahí. Hasta ahí. Porque ya completamos. Ya tenemos aquí algunas personas. A ver. Ya. Hola, Adrián, ¿cómo está? No, les estaba diciendo que las 5 primeras personas que logren demostrar específicamente, pero dónde están los datos acerca del sector financiero, ganan un punto en participación, las 5 primeras personas. Entonces aquí ya nos han enviado algunas personas específicamente dónde podemos encontrar esos datos, ¿ya? Y les indicaba que lamentablemente quedan descartadas las personas que solo colocaron Banco Central o Ministerio. Ya, no es válido, era específicamente. A ver, entonces, Anthony, ¿nos puede compartir la pantalla para indicarnos en dónde están esos datos? Que aquí veo que ha alzado la manito. Ya, ¿a dónde ingresamos? Ya, hay que ingresar aquí en el Banco Central o poner información económica, pero bueno, vamos a entrar al Banco Central. Yo puse aquí en información económica y estadísticas. Y acá abajo tenemos publicaciones generales, sector monetario y financiero, donde dice tasa de interés, reserva internacional, esta es. Aunque aquí también podemos encontrar sector externo, sector fiscal, real, etcétera. Entonces aquí sería sector monetario y financiero. Y acá abajo tenemos la información, indicadores de tasas de interés, boletín semanal de tasas de interés, evolución, reservas internacionales, tasa interbancaria, etcétera. ¿Sí es eso? Bueno, yo solo voy a buscar en el Banco Central. Ya, muchas gracias. O sea, si me dice que es eso, tenía que estar seguro de que era eso, ¿no? Pero sí, sí lo es. Muchas gracias. Bueno, em, solo algunos nomás coinciden. Ya, los que pusieron solo Banco Central no es válido. O sea, tenían que colocar el enlace o en su defecto hacer la explicación como lo acaba de hacer el compañero. ¿Ya? Entonces, eso es lo correcto, ¿ya? Si es que les piden que por favor busquen información del sector financiero ecuatoriano, Banco Central del Ecuador. Eso, de hecho, cualquier análisis económico que vayamos a realizar, cualquier análisis, en este caso financiero, que queramos realizar, pues nos dirigimos al Banco Central del Ecuador, tal y como lo explicó Anthony, ¿sí? Entonces, tienen que ingresar en esta ocasión, como estamos hablando de la actividad financiera, tienen que ingresar entonces a esa clasificación, ¿no? Banco Central del Ecuador, nos vamos a la parte en donde tenemos información económica y estadísticas. Ya, si quieren pueden revisar desde aquí. Perdón. Tal vez en esta parte de aquí, o más específicamente nos vamos a la parte donde dice sector monetario y financiero. Aquí nos van a hablar de tasas de interés, reservas internacionales, boletín monetario semanal, etc. Entonces vamos a revisar qué es lo que dicen las tasas de interés. Aquí nos habla de las diferentes clasificaciones, ¿no? De las tasas. Entonces aquí nos habla de tasas de interés activa y las tasas referenciales, ¿no? Es decir, lo que nos avisa el Banco Central que deberían hacer los bancos, ¿no? Según estas referencias. Entonces aquí el Banco Central establece que el porcentaje anual, cuando estamos hablando de tasas de interés activas referenciales para el segmento en corporativo, en producto corporativo,
Lo sugerido es 7.44%. Y así según la clasificación, ¿no? Según el segmento del empresarial, pymes, consumo, educativo, etc. Ya, aquí tienen los segmentos y la tasa de interés activa referencial, ¿no? Lo que sugiere el Banco Central que deberían establecer los bancos. Estas son las tasas de interés establecidas por el Banco Central, ¿no? También tenemos esta partecita de por acá, las tasas máximas, nos habla por aquí en el lado derecho. Entonces ahí obviamente tiene que poner un tope, ¿no? Si bien es una referencia, ustedes conocen aquí que a veces se puede dar el caso de que los bancos a veces quieren cobrar una tasa de interés un poquito más alta. Entonces es necesario que el Banco Central establezca un tope. Entonces aquí dice como máximo, por ejemplo, para el segmento corporativo sea del 9.33%. Más que eso, ya no. Entonces, estas tasas son actualizadas. Ahí ven el corte que es diciembre del 2021, mes que recién comienza. Entonces, dato actual, ¿no? Asimismo, las tasas pasivas. Aquí está toda esa información. Están las tasas de interés activas, las pasivas. Están los segmentos nomás que existen. Ya se podrán imaginar ustedes consumo, educativo, inmobiliario, microcréditos, etcétera. También los productivos, ¿no? Que son para financiar. Entonces, si ustedes recuerdan lo que hablábamos en la clase anterior, decía que cuando algún agente económico no posee los recursos necesarios para empezar una actividad económica, siempre va a haber alguna institución que le va a proveer, le va a prestar esos recursos, ¿no? Ya le va a prestar, pero obviamente a cambio de un precio. Entonces, en este caso serían las tasas de interés. Si no, el negocio no tendría sentido. Entonces, así es como encuentran estos datos. ¿Ya? Las personas que lo lograron, las personas que ingresaron a esta partecita, está totalmente correcto. ¿Ya? Aquí podemos ver todos los datos con respecto al sector financiero del Ecuador. Ya, inclusive también hay la relación del sector financiero con el exterior. Entonces, por aquí creo que tengo otra pestaña. Fíjense ustedes, aquí en cambio tenemos lo que es la relación con el extranjero, ¿no? Reservas internacionales. Corte 26 de noviembre del 2021. Tenemos la posición neta en divisas, todo lo que respecta al sector, al exterior, ¿no? Entonces aquí pueden ver ustedes todo esto, depósitos en bancos e instituciones financieras del exterior, los swaps también, las inversiones, reservas y todo eso. Total en reservas internacionales, 7.861.63. ¿Esto en qué está? En millones de dólares, creo que está, ¿no? Sí, en millones de dólares. Entonces, eso es lo que en total tenemos en reservas internacionales. 7.861,63 millones de dólares. Ya, aquí igualmente otra, tienen aquí pues una gráfica también. Y aquí los datos resumen. ¿Ya? Entonces, cualquier análisis que ustedes quieran realizar con respecto al sector financiero ecuatoriano y su relación obviamente con el exterior, porque recuerden que no solo aquí estamos realizando operaciones financieras, sino obviamente también hay el sector exterior. Entonces aquí obviamente se está hablando de reservas internacionales y por acá en cambio tenemos otros detalles.
reservas internacionales, pasivos monetarios, emisión monetaria, dinero electrónico, etc. ¿Ya? Todo está aquí. No sé por qué esta tablita no me permite ver. No se ven los datos aquí. Pero aquí tienen todo el detalle de todas esas cuentas. Inclusive se toma en cuenta la inflación, obviamente, el panorama financiero, etc. Aquí también hablamos de ahorro, de plazo, operaciones de reporto, otros depósitos, etc. Entonces, todito está aquí. El Banco Central lo tiene. Y aquí también ya estamos hablando de las reservas de oro. Ya, todas las cifras se encuentran ahí detalladas mensualmente. Aquí por lo visto estamos con datos desde el 2006. Listo. Entonces así es como se busca. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Tal vez alguien todavía no conoce cómo ingresar y obtener esta información. Es facilito, ¿no? Entonces que no les quede duda. Toda la información básica que vamos a necesitar en esta asignatura, de la que hemos hablado en esta asignatura, está en el Banco Central del Ecuador. Al inicio comenzamos revisando la actividad económica real. Ahí lo que a nosotros nos importaba era revisar las cuentas nacionales para ver cuáles sectores, cuáles industrias eran las que mayormente aportaban al Producto Interno Bruto. En cambio, en esta parte analizamos todo lo que es el sector financiero, no solo el del medio, ¿no? El de nuestro entorno, sino también la relación que existe con el exterior, porque también hay operaciones internacionales. Entonces, por eso es lo que en estas cuentas aparecen las reservas internacionales, los swaps y todas esas cosas. Todo eso se incluye en estos datos. ¿Dudas adicionales? ¿Dudas tal vez? ¿Alguna inquietud que tengan con respecto a cómo obtener estos datos? ¿No? Bueno. Por ahora vamos a quedar hasta ahí, debido a que son actividades cortitas, ¿no? Comenzamos con las exposiciones y después revisamos, o sea, según la información que nos compartan los compañeros, vamos detallando un poquito más. En este caso, como nos comunicaron de dónde se obtiene la información y para qué sirve esta información, entonces este sería el caso, ¿no? Ya establecimos que sirve para realizar cualquier análisis, para conocer la posición financiera del país y de esa manera, por ejemplo, se puede saber si es bueno invertir o no en divisas, por ejemplo, ¿ya? En algunas divisas, si es rentable realizar algún negocio. Sí, el orden de las exposiciones es el mismo que está en el texto. Entonces, hoy los compañeros nos acompañaron con los dos primeros temas. ¿Para qué se analiza los flujos financieros? Ese era el segundo tema. Y el primero era las fuentes de información financiera. Sí, claro. Sí, Nayeli. Ya le hice, muchas gracias. Ya. A ver, vamos a ver quién lo logró, quiénes nomás lo lograron. Anthony Torres lo logró, él hizo la explicación, entonces él fue de hecho la primera persona que lo pudo hacer. Ya, Patrick también veo que
que ha ingresado ya en detalle al sector monetario financiero. Jennifer. Gustavo. Gustavo y Nicole, ¿ya? Porque aquí hay otras participaciones, pero ya estaban fuera de tiempo, o sea, ya fue demasiado tarde, ¿no? Hasta eso ya se completaron las 5 personas. Entonces es Anthony, Patrick, Gustavo, Jennifer y Nicole Narváez. ¿Ya? Esas son las 5 personas. Listo. Si no hay ninguna inquietud adicional, entonces vamos a quedar por ahí el día de hoy. La siguiente semana nos volvemos a ver y ahí hablaremos haremos las siguientes 2 exposiciones y también hablaremos un poquito más de estos temas. A lo mejor también hagamos un taller, ¿ya? Para ir alguna otra actividad adicional, para de esa manera ir recolectando los puntos que tienen que ganarse durante esta segunda unidad. Muchas gracias por su asistencia. Nos veríamos entonces el próximo lunes. Que tengan una buena tarde. Gracias, economista, igualmente. Muchas gracias. Gracias, profe, igualmente. Gracias a ustedes. A ver, ahorita se ganaron un punto por participar, Adrián. ¿Ya? Entonces, cada vez, bueno, por participaciones, por talleres, y por eso vamos ganando cada vez punto. Ujú. Sí, no se preocupen, no hay ningún problema.